No hablaremos de quiénes son los sanadores de Dios, sino de qué son los sanadores de Dios. Son personas que encontraron comunión con su propia alma, a veces sin darse cuenta. Ellos sienten un llamado interno por el cual se dejan guiar. Se dejan guiar por su espíritu. Ya no se pueden detener. Así van por un camino mucho más elevado con una sed inquebrantable. Normalmente su amor es muy grande por cualquier humano y por la propia naturaleza. No le hacen daño a nadie ni a nada vivo de este planeta. Siempre están tratando de ayudar a los demás. Tienen inspiraciones y muchos, aunque no todos, tienen grandes dones de intuición. Tienen percepción, sensitividad, son altamente magnéticos y poseen una gran sabiduría y gran amor a todo y a todos. Muchos los califican como clarividentes en su mejor caso, con un grado muy elevado de evidencia. Tienen sueños premonitorios, revelaciones, algunas veces visiones, las cuales los pueden confundir por falta de conocimiento. Estos dedican todo su potencial energético para ayudar a la humanidad de una manera mucho más elevada que los demás. Una de estas formas es a través de la preparación de los sanadores de Dios, que no tiene límites. Lo más notorio en ellos es que sufren o sufrieron terriblemente, ya que son muy incomprendidos, y esto es porque sus dones no son entendidos por los demás y sufren siempre de una gran opresión maligna muy fuerte, que en la mayoría de las veces muy pocos los comprenden y casi nunca comprenden ellos qué es lo que les pasa, por falta de conocimiento verdaderamente espiritual. A muchos los diagnostican con problemas mentales, pero no es eso, es el mal que se aprovecha de ellos por su desconocimiento. Los dones que no usan para hacer actividades agradables a los ojos de Dios los quiere usar el mal, que en muchos casos lo logra. Los sanadores de Dios se preparan como una herramienta del Padre para entrar en conciencia en sus 7 cuerpos a través de varias disciplinas elevadas, que les permitirán convertirse en esencias y dejar de ser apariencias, despertando así o desarrollando su potencial espiritual que ponen a disposición de la humanidad. Los sanadores de Dios no son religiosos, son altamente puros y espirituales. Un sanador de Dios nunca jamás le hará daño a nadie de ninguna manera o forma. Son solo fuentes de agua dulce. Todas sus facultades espirituales las usan solo para hacer el bien y nunca jamás para hacerle mal a nadie. ¿Cómo hacen sanaciones o curaciones los sanadores de Dios? El sanador de Dios solo utiliza sus manos, ya que las herramientas espirituales adquiridas en su preparación en las iniciaciones son las que le permiten, junto con sus dones adquiridos y ya desarrollados o despiertos, tener el control total de las energías negativas que se están manejando al hacer una sanación o curación. Estas sanaciones pueden impactar para eliminar en una persona enfermedades incurables y daños, hechizos, maleficios, todo tipo de brujería, como comúnmente le dicen, trabajos de santería, vudú, etc. No hay energía negativa, trabajo o daño que no se puede quitar o eliminar, como algunos creen. El sanador de Dios se prepara bien para nunca quedarse con nada de las energías que está manejando, de los pacientes o de las personas. Todas estas energías negativas de los daños son entregadas a los seres espirituales de amor puro, como lo son los ángeles u otros maestros, la Madre María, el mismo Cristo, etc., que trabajan y ayudan al sanador y ellos la llevan a un lugar donde no le haga daño a nadie nunca más. Después de la sanación o curación, quedan purificados los 7 cuerpos externos e internos de cada persona, la que se permitió o pidió una sanación. No se puede forzar a nadie o insistir a recibir una sanación, curación, porque la ley del libre albedrío no lo permite. Existen otros 7 cuerpos que son independientes a estos, que son para el trabajo interno consciente,
y estos ayudan a elevar el nivel de vibración del sanador. Estos 7 cuerpos están íntimamente relacionados con las 7 capas del aura y los 7 chakras principales del cuerpo espiritual, también relacionados con las 7 glándulas principales del cuerpo humano, que energéticamente hablando son los mismos 7 chakras. El sanador en su preparación siempre dirá: no soy yo el que hace las obras, sino mi Padre que está en mí, ya que se convierte en la herramienta de Dios en las manos benditas del Padre. Sería bueno que vieran un video adjunto aquí mismo que se llama El Decreto del Sanador de Dios. Este les va a contestar algunas preguntas que se están haciendo ahora mismo. ¿Cuál es el impacto de las sanaciones de los sanadores de Dios? Las sanaciones que hace el sanador de Dios impacta los 7 cuerpos externos y los 7 cuerpos internos del ser humano antes mencionados. Estos cuerpos son obviamente cuerpos espirituales. Después de la purificación, sanación, queda una sensación de paz muy profunda y una gran tranquilidad de la mente de la persona. Además, elimina cualquier dolor del cuerpo físico y una sensación de estar muy liviano o sentirse que estás flotando. Estos 7 cuerpos son: 1. El cuerpo mental. Este cuerpo te mantiene pensando y razonando. Es una parte de la conciencia. También es el medio para conectar con tu cuerpo psíquico y requiere de su propio alimento cada día. El conocimiento limpio y puro que te lleve a la tranquilidad mental sería un gran alimento para este cuerpo. Aquí, en el cuerpo mental, radica una de las 7 virtudes que Dios nos dio: la razón y la inteligencia. En otro video hablaremos de las potencias y las virtudes que Dios depositó en nosotros, y pocos lo saben o pocos lo practican, desconociendo todo ese potencial para su propia evolución espiritual. 2. El cuerpo emocional. Este cuerpo te mantiene sintiendo. Nada tiene que ver un pensamiento con un sentimiento. Cualquier emoción que se sale de control se vierte en nuestra propia contra y se convierte en una enfermedad. Requiere alimentación adecuada y consciente cada momento. Cualquier acto o actividad que te lleve a la paz interior es su alimento. El amor sería la mayor potencia de este cuerpo. En este cuerpo depositó Dios Padre varias virtudes: la humildad, la caridad, el perdón y la compasión. Esto hay que practicarlo siempre, con nosotros mismos primero y luego con los demás. Cuerpo físico. Este es el vehículo del alma o el espíritu para tus procesos de evolución. Su alimento debe de ser adecuado también, o tarde que temprano nos llegará la factura. Requiere de buenos nutrientes y dejar de ser arriesgado. También el autoamor, el respeto y la paz nos permiten alimentarlo adecuadamente. Perdonarnos y perdonar es el mejor alimento para este cuerpo. El autoamor y el respeto, el agradecimiento celular es su mejor alimento. Cuerpo espiritual. La comunión con el alma es lo que lo alimenta adecuadamente. Este se alimenta de la energía de Dios porque es parte de Dios, es Dios. Se alimenta de verdadera espiritualidad, del conocimiento, sin religiosidad. Las virtudes y potencias, algunas de ellas antes mencionadas, serían parte de su mejor alimento. Cuerpo sexual. Este cuerpo es el cuerpo de la vida, crea y hace nacer la vida, tiene su propia naturaleza, nos hace ser dioses. En su equilibrio, nada tiene que ver con el pecado como muchos creen en su fanatismo. Este cuerpo debe mantenerse puro en acción y con equilibrio, y recordar siempre que cada uno somos una polaridad. Por lo tanto, necesitamos para el equilibrio la polaridad contraria. Cuerpo psíquico. Ese es el cuerpo de la percepción, de la sensibilidad y de la sensitividad a lo espiritual.
Nos permite percibir de muchas formas y maneras lo que está en el mundo espiritual. Todos tenemos una sensibilidad al respecto, unos más, unos menos. Desde un clarividente principiante hasta un vidente avanzado. Son esos miles de sensores que Dios nos colocó en nuestro cuerpo y están activos en nosotros para percibir lo que está allí. El mundo del espíritu es un universo que está enfrente de nosotros y podemos vivir y coexistir con él. Todos tenemos dones y hay infinidad de ellos en nosotros. En todos. No tenemos límites. Solo se requiere el conocimiento adecuado para su comprensión y dejar los miedos al respecto. Estas son herramientas de Dios en nosotros. No son del mal como la mayoría lo supone en su desconocimiento. Cuerpo de la conciencia. Ese es el cuerpo que te hace evolucionar verdaderamente. En este cuerpo es por el cual se mide realmente tu evolución. ¿Estás consciente o estás inconsciente? ¿Caminas dormido o caminas despierto? ¿Estás mirando hacia afuera o estás mirando hacia adentro? Tu alma ha aspirado desde el principio de los tiempos a esta conexión con tu conciencia. Esta te invita a vivir en el camino consciente del segundo a segundo, del minuto a minuto, de la hora tras hora, etc. En los 7 cuerpos antes mencionados. Habrá un video en el canal de los sanadores de Dios solo para este tema. ¿Qué actividades hacen los sanadores de Dios? Los sanadores de Dios tienen más de 70 actividades espirituales. Algunas de ellas es hacer curaciones o sanaciones, purificar áreas contaminadas por malas energías y mantener el equilibrio energético de ciertos lugares, como en tu propia casa, por ejemplo. Pasar almas que se quedaron atoradas, purificar iglesias, parques, jardines, recoger las almas de los hospitales, de los panteones, mandarlas a la luz, etc. Muchas otras actividades más. ¿De qué religión son los sanadores de Dios? Los sanadores de Dios no son religiosos, son altamente espirituales y respetuosos y aman a todo ser humano y respetan con amor todo conocimiento religioso. Todas las religiones son nuestras. Si todas son de Dios, también todas las religiones son de los sanadores de Dios. Una religión es solo un conocimiento de tantos que existen. ¿Cómo se forma el sanador de Dios? Hay mucho conocimiento que recibir en este camino. No hay límites. Este puede ser para todos, cualquiera que se lo permita. Existen 4 niveles de trabajo: principiantes, intermedios, maestros y maestros avanzados. Cada sanador de Dios va escogiendo su nivel de trabajo y capacitación, dependiendo de sus estudios, conocimientos, sus dones, sus capacidades, habilidades, gustos y su entrega. Nadie se ve más que otro, ni nadie es más que otro en este camino. Cada uno pertenece al peldaño que le corresponde en la escalera maravillosa del ser, y así es como se comprende y se respeta. Cada uno escoge el nivel de trabajo de acuerdo a sus gustos, deseos, dones y lo que guste avanzar en su propio paso y lo que decida. Son libres de avanzar al paso que cada uno elija. No hay ningún tipo de presión para que no avance. Al contrario, no hay control, ni chantaje, manipulación, ni presión en este camino de los sanadores de Dios. Deben aprender a ser totalmente libres de temor de sus 7 cuerpos y convertir en amor sus 7 cuerpos. Dejan de criticar a todo y a todos. ¿Cómo se desarrolla el sanador de Dios? Con trabajo interno consciente, dedicación, capacitaciones, purificaciones personales, talleres, procesos, etc. Y esfuerzo. Cada uno, dependiendo de su trabajo interno, que elige su alma, por supuesto, va desarrollándose cada vez más sus dones y habilidades psíquicas, con los que participará en los trabajos inherentes a Dios. Cada uno lo va eligiendo de acuerdo a la sed de su propia alma. Este trabajo y crecimiento no tiene límites. ¿Qué conocimientos tiene el sanador de Dios? Todo lo referente al mundo espiritual.
que es extremadamente amplio. La salvación de las almas, redención, las muchas formas de curación, cámaras lumínicas, los cuantos de Jesús, energías negativas, polaridades, filosofía, etc. ¿Qué facultades tiene un sanador de Dios? Las que ya tiene y las que decide desarrollar o despertar más en él. Recordar las que ya tiene o ya trae de ellas. Convertirse en amor en sus 7 cuerpos y eliminar el temor y el miedo. Cada uno se conocerá y se clasificará de acuerdo a sus capacidades, principalmente psíquicas y espirituales. Sensibilidad, sensitividad a las energías, tanto positivas como negativas. Esto en los niveles, desde un clarividente principiante hasta un vidente desarrollado. Cualidades que conocerá y aplicará en el trabajo de los sanadores de Dios, que es muy amplio. ¿Cómo se prepara un sanador de Dios? La mayoría del trabajo o la preparación del sanador de Dios se verá reflejado en la decisión de mantenerse en un estado de claridad consciente y del trabajo que ya trae de sus vidas pasadas y que viene a recordar. Eso se notará claramente por su evolución. Se puede llevar mucho tiempo, dependiendo del trabajo que quiera hacer para avanzar. Depende mucho de la aplicación del conocimiento adquirido y recordado, de lo que realmente haga en su decisión junto con su alma, en su trabajo personal y en equipo con los demás sanadores de Dios. Hacer lo que es agradable a los ojos de Dios requiere de tiempo, esfuerzo y dedicación personal. Sobre todo a la transformación que se reflejará en el trabajo interno y así demostrarlo a través de la experiencia que se cristalizará en la mayoría de las actividades espirituales de los sanadores de Dios. ¿Cómo actúa en su andar el sanador de Dios? El sanador de Dios refleja claramente con sus 7 cuerpos ser un sanador de Dios, ya que su trabajo interior lo lleva a permanecer consciente primeramente en pensamiento, sentimiento, palabra y obra. Y también reflejará su trabajo interno en sus 7 cuerpos ya antes mencionados. El sanador de Dios se convierte en una esencia pura y abandona de su ser la apariencia. ¿Cómo es la vida del sanador de Dios? Es una vida muy sencilla y natural. El Padre nos ha dicho incansablemente: mis hijos, los sanadores de Dios, deben de ser dulces con todos sus hermanos, ser siempre humildes y sencillos ante todos y en todo lugar. Deseo para todos ustedes salud, una conciencia clara, paz en su corazón y luz en su alma.